1 second, Solange. People is still joining. Bueno, buenos días con todas, con todos. Solo para recordarles, tenemos interpretación en este webinario, así que puedan, por favor, si lo necesitan, conectar a través de las herramientas del Zoom, donde está el globo que dice interpretación. Y en el chat están colocando las instrucciones para poder conectar. Gracias. Buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto y un honor estar moderando esta sesión del webinar sobre cómo las NDCs de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales logran elevar las ambiciones en cuanto a mitigación en las ND nacionales. En esta sesión estará presente la directora del Grupo de Recursos y de Derechos y Recursos y coordinadora de la Iniciativa de Derechos y Recursos RRI, la señora Solange Bandiaki Badji. Buenos días, Solange. También nos estará acompañando Francisco Pérez, quien acaba de hablar, que es asociado senior de la RRI. Y en esta sesión se la cerrará Fernanda Almeida, quien es consultora de RRI en materia y nos tiene preparado un estudio comparativo de estas NDCs en la región. Bueno, con esto damos por iniciado esta webinar. Solange, por favor. Muchas gracias, Margarita. Siempre un placer verte y gracias por tu apoyo. Saludos para todos. Buenos días, depende de donde se hayan unido con nosotros, o buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre los NDCs. Pero más importante aún, estamos aquí para abordar específicamente la inclusión de las comunidades, los derechos de las comunidades locales de afrodescendientes e indígenas, igual a nivel local. La investigación nos ha demostrado que el reconocer y proteger los esfuerzos de las comunidades locales afrodescendientes y pueblos indígenas igualmente incluyen los ecosistemas y las biodiversidades de todas partes, incluso esas tierras llegan al 34% de, 4% de inventario de carbono, que es uno de los más grandes del planeta. Es un gran número, es el 34% del carbono en el mundo está en esos territorios indígenas. También sabemos que los sistemas de mitigación de clima realmente nos hace ver las tecnologías de captura de carbono y tecnología que llegan al 45% más costosos que se encuentran en los territorios indígenas y afrodescendientes. Por ende, garantizar esa tenencia sería los mejores métodos de mitigación de este clima. No nos sorprendería entonces que las tasas de deforestación en los territorios tribales e indígenas era un 50% menor de que todas las áreas en el 2021. De nuevo, la deforestación y sus tasas son más bajas en estos territorios indígenas. Y debido, o mejor, hoy, en la medida en que estamos discutiendo los NDCs, debemos tener en cuenta que garantizar los derechos territoriales de todos los dueños locales es una de las soluciones más eficaces de todas las que hay. En el Acuerdo de París, los países se comprometieron a reducir
esta reducción igualmente a enfrentar la resiliencia de NDC. Las primeras se enfocaron en la adaptación de estas políticas y aunque muchos países actualizaron su compromiso en el 2020 y 2021, lo que hemos notado es que los derechos de las tierras de manera colectiva han sido un poco negados. Una de las brechas más grandes es el reconocimiento de esos derechos de la tierra de manera colectiva en los NDC. En este momento, cuando se está lanzando los NDCs para el 2024-2026, debemos saber que el Acuerdo de París hace un llamado para tener la ambición de más alto nivel que debe incluir todo el reconocimiento y el financiamiento directo hacia las comunidades. Es una oportunidad histórica para poder corregir algunas cosas anteriores y elevar los derechos territoriales a nivel estratégico, tanto local como nacional. Los países como Brasil, Colombia, Perú y la República Dominicana actualmente están en distintas etapas de esta revisión de sus NDCs. Significa que el proceso de NDC está en progreso aún, así que ahora es el momento de llamar al cambio. Estoy contenta de reportar que muchos gobiernos solicitan ahora contribuciones directas de muchas organizaciones que se movilizan para poder hacerlo junto con la Comisión de RRI. Este webinario solo forma parte de ese trabajo para ayudar a los gobiernos y a los donantes mejorar la inclusión de sus derechos territoriales en los NDCs. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales deben ser los héroes y protagonistas de los NDCs. La inclusión de sus derechos en NDCs no es solo hacerles un favor, sino es un derecho, una necesidad estratégica para comenzar incluso a cumplir con las metas globales climáticas. Aquí vamos a escuchar otras voces, como de sabedores, mujeres y jóvenes, quienes con su conocimiento, el cual traen de generaciones, son esenciales para conservar y poder enfrentar la crisis climática. Antes de iniciar, quiero agradecer a nuestro equipo latinoamericano de RRI, liderado por Carla Cárdenas, quien es su directora, por haber organizado este webinario junto con la RR, la coalición RRI y también nuestra facilitadora muy querida Margarita Flores. Estamos muy agradecida por tu liderazgo y poder traer las voces y así formar parte de este webinario. Realmente lo apreciamos profundamente, Margarita. Por último, como ustedes saben, en estos tiempos difíciles, la solidaridad es el corazón que nos hace latir en esta conversación, de aquí y en adelante. Así que le invitamos a donantes, gobiernos y sociedad civil para trabajar en conjunto y poder trabajar en el NDC 4.0 y convertirlo en más justo, eficaz y que la COP30 en Brasil sea histórico dentro de esta agenda. Gracias a todos por su atención y Margarita, te cedo la palabra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Solange. Muy clara tu intervención. Y solamente me faltaba decir que soy parte de Ambiente y Sociedad y fellow muy de RRI. En tal calidad, doy paso a Francisco Pérez, quien nos va a hacer una pequeña encuesta de todas las personas que ya son muchísimas las que están atendiendo esta webinar. Francisco, por favor. Bueno, gracias Margarita. Sí, acabo de abrir, bueno, lanzar la encuesta. Entonces, sí, todos y todas pueden revisar. Son tres preguntas muy puntuales que podemos como captar un poco de información de quiénes son las personas que están conectando y participando hoy con nosotros. Vamos a dejar por unos minutos mientras que vayan respondiendo. Gracias.
Bueno, tenemos 50% respondiendo. Unos pocos más están llegando. No encuentran el link. No sé si Giovanni, se sigue viendo si la no es pantalla. un link, sino que abre dentro del mismo Zoom, o sea, dentro de la plataforma debe salir las 3 preguntas que está. $55 respuestas. Bueno, gracias, Daniel, por si ponen las respuestas acá en el chat. Giovanni, tal vez si estás, no sale la encuesta en sí, puedes también responder a las preguntas que son de qué país se conecta, su género y qué tipo de organización forma parte. Tenemos algunos minutos todavía más, Francisco, o Ya, tal vez unos 30 segundos más, Margarita, ok. y ya cerramos la encuesta y pasamos las respuestas. Están poniendo muchísimos en el chat. Tenemos gente de Myanmar, Guatemala, Ghana, Colombia. Muy bien. Ecuador, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes también. Creo que ya estamos, Francisco. Sí. Ahí están una de las respuestas No tienes. a la encuesta. Creo que sí, ahora sí, ¿cierto? Las respuestas, que igual lo podemos como grabar y compartir con participantes posterior al taller, pero si no, gracias a todos por responder y por estar acá. Sí, creo que es importante. Tenemos bastantes pueblos indígenas, afrodescendientes y también bastantes NGOs. Los bienvenidos, bienvenidos todos y también academia. Bueno, Sigamos. ¿ya podemos seguir? Bueno, entonces entramos en la presentación del estudio comparativo sobre 15 contribuciones nacionales determinadas de diversos países de América Latina. Nos las va a presentar Fernanda Almeida. El corazón de la investigación es saber cuál es el modelo, o cuáles son los aspectos esenciales que debería una NDC incluir para que sea viable, es decir, que hay derechos territoriales de las comunidades indígenas
de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de comunidades locales para efectos de también de la mitigación en estas NDC. Por favor, Fernanda. Fernanda es una consultora de RRI, especialista en estos temas forestales, combinando con pueblos afrodescendientes, indígenas y comunidades. Fernanda, por favor. Tienes Muchas 10 minutos. gracias. Dale. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias, Carla, por la oportunidad de haber desarrollado este estudio y por poder presentarles a todos ustedes. Entonces, gracias a todos que vinieron a oír un poco de lo que estamos aprendiendo. Quiero también reconocer el trabajo de Ana Rocha, de mi equipo, que me ha apoyado muchísimo en la recolección de los datos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de lo que empezó a mencionar Solange, pero ya de manera más concreta de cómo están, cómo las demandas de las comunidades, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de las comunidades locales están representadas o no efectivamente en las contribuciones nacionalmente determinadas de los países. ¿Cuáles son las brechas y cuáles entonces, qué hay que hacer? ¿Cuáles las oportunidades que podemos aprender a partir de esta mirada muy concreta de las NDCs de 15 países? Seguimos, por favor, Francisco. Estos son los países de los cuales analizamos sus contribuciones nacionalmente determinadas. Y como bien ha mencionado Solange, la importancia de este documento es porque es justamente ahí que el país dice cómo va a contribuir para la meta global de mantener la calefacción global en 1.5 grados o máximo 2 grados. Entonces ahí es como el país dice qué va a hacer desde su política climática para alcanzar este objetivo. Y lo que queremos es que sea reconocido el aporte de las comunidades indígenas, locales y afrodescendientes. De estos países, apenas 3 países han presentado recientemente NDCs actualizadas, que es Belice, Brasil y Ecuador. O sea, las NDCs de esos países nos apuntan qué podemos esperar de cierta manera, cuál es la tendencia, si realmente las demandas están siendo incluidas en las NDCs que están siendo presentadas en este momento. Y aparte de ellos, la NDCs que miramos fue la última, o sea, de dónde, si queremos alcanzar algo, es importante saber dónde estamos. Y eso es también un poco lo que vamos a entender hoy en estos 10 minutos. Por favor, Francisco. El análisis es amplia, miramos 7 ejes principales y ahí los dejo por información. No puedo entrar tanto en cada uno de estos ejes en cuestión de tiempo, pero para que sepan que hay más información que está recolectando el RRI que puede apoyarles en distintos temas también. Y hoy el enfoque será en los derechos territoriales. Por favor, Francisco. Entonces, ¿cuáles son algunas conclusiones preliminares? La primera es que las NDCs, de una manera general, reconocen la narrativa de que los pueblos indígenas, y ahí mantengo solamente los pueblos indígenas, son actores climáticos importantes en contra de la lucha del cambio climático. O sea, se reconoce en la introducción de la NDC, hace referencia a algunas legislaciones que reconocen sus derechos. Sin embargo, este reconocimiento de narrativa no se acompaña de medidas y acciones concretas para que se pongan en práctica sus demandas. Entonces, especialmente en la cuestión de los pueblos indígenas, se hace muy importante que al plantear una demanda en una ronda de negociación, por ejemplo, que no solo se diga lo que quiere, pero que se sepa cómo llegar a esto. O sea, si la demanda es reconocimiento territorial, ¿cuáles territorios se quiere reconocer? ¿Dónde están localizados? Hay brecha en la legislación que tiene que ser reformada, porque ya se reconoce que estas poblaciones, estos pueblos tienen un rol importante en la lucha del cambio climático.
Por otro lado, el mismo no ocurre en relación a los pueblos afrodescendientes y las comunidades locales, en el sentido que son pocas las NDCs que reconocen su aporte al cambio climático, lo que indica que es importante que se haga un trabajo de concientización, de traer datos sobre la contribución de estas poblaciones a cambio climático, como por ejemplo el Atlas que RRI ha publicado, muy importante. Recientemente también una publicación de CONAC y ISA que demuestra eh, las tajas de deforestación son menores en esos territorios, o sea, de munir estas poblaciones también de información que pueda justificar la importancia de reconocimiento de sus demandas dentro del contexto de la política climática. Por favor, Francisco. Y aquí un poco de los datos que basan esta afirmación. O sea, hay menciones, y hay menciones son no necesariamente menciones fuertes, que participaron en la ronda de negociación y que que son actores, que son poblaciones vulnerables, por ejemplo. Entonces, el 100% de las NDCs mencionan poblaciones indígenas. Solamente el 53% mencionan los pueblos afrodescendientes y 10 de 15, 80% mencionan las comunidades locales, que ahí cada país tiene su clasificación de cuáles son estas comunidades, ¿no? En Brasil las poblaciones tradicionales, las poblaciones campesinas y sin embargo, cuando vamos al punto de los derechos de los territorios, del reconocimiento del aporte del territorio a la lucha contra el cambio climático, solamente el 40% menciona los territorios indígenas. Y ahí lo que hablaba anteriormente, solamente 6%, un país, solamente Colombia, menciona la importancia de los territorios afrodescendientes, de los bosques en los territorios afrodescendientes para el combate al cambio climático. Y esto es muy relevante porque la gran parte de estos países tiene una legislación nacional que reconoce algún tipo de derecho territorial a estas poblaciones. O sea, ahí realmente hay un gap de reconocimiento del aporte al clima. Y solamente un país, Bolivia, menciona la importancia de los territorios de comunidades locales, en este caso de poblaciones campesinas, que igualmente muchos de los países también tienen una regulación que ya reconoce los derechos territoriales de estas comunidades y poblaciones en sus países. Y hay un ejemplo de la NDC de Bolivia que dice: la planificación y la gestión climática tiene que desarrollarse respetando los derechos de las naciones y los pueblos indígenas y campesinos originarios. Por favor, Francisco. Aquí, claro que ya esperábamos, pero la esperanza era que por lo menos Brasil, Belice y Ecuador tuvieran incluido el reconocimiento territorial como estrategia de mitigación en sus índices que fueron presentadas más recientemente. No fue lo que encontramos. Solamente Ecuador tiene una mención y ahí quiero hacer una resalva porque es una mención general. Y es importante, se promoverá la legislación de tierra dentro de bosques y la vegetación protectora y dentro del Sistema Nacional de Área Protegida. O sea, se promoverá la legislación de tierras no en cualquier parte de Ecuador, sino que en las áreas protegidas. Es importante que mientras uno analice las propuestas de sus países, que estén atentos al detalle, porque puede ser que los territorios que se quieran reconocer no están dentro de las áreas que propone el Estado de incluir como estrategia de mitigación la legalización de estas tierras. Entonces, el detalle, la atención al detalle es importante. Otro detalle importante es que el cómo Ecuador va a promover la legislación de la tierra todavía no está incluida en la NDC. O sea, la negociación, la lucha, la importancia de seguir promoviendo las demandas que se desea, sigue a nivel de las negociaciones nacionales, porque, por ejemplo, prevé Ecuador que el cómo será definido en un documento que viene después, que es el Plan de Acción REDS y de las Políticas Nacionales Climáticas. Y
es importante aprovechar el esfuerzo de que se incluyan las demandas en la NDC para que sean lo más concretas posible y se garantiza ya la inclusión de las demandas de los pueblos y las comunidades locales en la política climática nacional a partir de este instrumento y no dejarlo adelantar hacia después, que lo que puede es vaciar la conquista que se logró en la NDC. Por favor, Francisco. Todavía la transición energética justa no está garantizada. Esto fue un dato que yo no esperaba, que es que solamente 3 de los 15 países analizados tienen una mención de la consulta previa, libre, informada, de la necesidad de conducirla en el contexto de su política climática nacional, que es Belice, Guyana y Honduras. Y no hay en ningún país una mención clara de mecanismos de reparación y de medidas compensatorias en el caso de violaciones de derechos y pueblos y comunidades locales. O sea, es un punto que realmente hay que trabajar bastante para que se avance en las políticas climáticas nacional en el contexto de la Conferencia de París. Por favor. Y es un tema que lo tracemos por la importancia actual y los peligros dentro de la política climática que se presentan en la transición energética, que es cómo el país está manejando la cuestión de de la explotación de los minerales necesarios para la transición energética. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha sobreposición de estas áreas con los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y también de las poblaciones locales. Y normalmente no están en la misma parte de la NDC. O sea, cuando el país va a tratar de la transición energética, o sea, hay que poner atención también en las partes que tradicionalmente no miramos en la NDC por la cuestión del derecho. Y hay un dato importante para quienes de México, que México informa que ha decretado el litio como un mineral estratégico dentro de su política climática. Entonces hay que poner bastante atención, tal vez hay que reverter o hay que luchar para incluir salvaguardia para esa explotación. Brasil lo menciona de manera muy incipiente, pero hay que poner atención, que es como menciona la resolución esta que incluía ahí, que pone como tema prioritario para conseguir recursos para investigación, el desarrollo y la innovación, los minerales de transición. O sea, que indica una voluntad política, una estrategia, una priorización de la explotación de estos minerales como parte de su política climática. Un caso interesante es el caso de Panamá, que menciona una moratoria de la explotación de cobre al aire libre, y claramente esto no ha pasado de buen grado, ha sido un producto de una lucha política, jurídica, que ha demorado bastante tiempo, pero lo pongo ahí como una esperanza para los movimientos que si uno contrapone a lo que trae riesgo para su bien vivir, a veces es posible llegar a lo que se busca. Y solamente Colombia reconoce la necesidad de crear espacios para abordar los conflictos en el sector minero, pero igualmente de manera bastante general. Por favor, Francisco. Aquí es el punto que quería llegar, que hasta ahora hay menciones muy bonitas en las NDCs 2.0 de los países. Es una mención muy bonita que voy a empezar con la primera frase. Colombia reconoce el papel central que desempeñan las comunidades locales en la consecución de los objetivos de acción climática. Una parte importante, por ahí va, o sea, son palabras muy bonitas. Pero si puedes seguir, Francisco, por favor. Pero para que, si queremos que estas palabras se vuelvan realmente acciones, es importante que como movimiento, que como organizaciones, sepa cómo llegar
atender sus demandas, ¿verdad? Entonces, si la demanda es de financiamiento directo, financiación directa, ¿cómo esto será hecho? Se va a crear fondos, son ventanas en fondos que ya existen. O lo más simple, que es de la demanda principal, el reconocimiento legal de territorio. Pero exactamente cuál territorio se quiere reconocer, que identifiquen estos territorios, que sepan exactamente en cuál estadio legal del proceso de reconocimiento está, para que cuando siente a la mesa de negociación ya tengan claridad no solo del problema, pero también de la solución. O sea, la demanda es el problema. la- las acciones para llegar hasta eh, la implementación de esta demanda es la solución. Y para eso, juntamente con Carla, los amigos del RI, estamos desarrollando este modelo ideal para apoyarles en esto. Y Carla va a hablar un poquito más sobre esto más adelante. Por favor, Francisco. Aquí es solamente un ejemplo de lo que he hablado y un punto tal vez que no dije que eh, es importante con una demanda para que sea meta, sea determinante en el año. O sea, yo quiero que mi país reconozca hasta el 2035 para que se pueda medir progreso, que sea algo mensurable, o sea, que se reconozca el territorio, no que se reconozca no sé cuántos millares de hectáreas de territorios indígenas, de territorios afros y de tierras de comunidades locales. O sea, que sean determinadas en el tiempo, que puedan ser mensurables y que sean concretas. Por favor, Francisco. Bueno, hasta ahí era donde quería presentar a ustedes lo que estamos desarrollando, lo que hemos encontrado hasta el momento. Espero que haya sido útil para ustedes. Vamos a seguir con el estudio, vamos a seguir apurando los datos que encontramos. Vamos a incluir otros, en realidad ya concluimos los países de América Latina, vamos a incluir otros 5 países de África, 5 países de Asia y esperamos difundir un poco de este modelo de la NDC indígena que estamos trabajando en ellos. De nuevo, muchas gracias, buen día y que disfruten de este webinario. Muchísimas gracias, Fernanda. Yo creo que es uno de esos muy buenos ejemplos de cómo RRI colabora para ir poniendo bases para lo que será la discusión y la definición de políticas en el futuro en estas NDCs, que como tú muy bien dices, tienen bastante frases bonitas y a veces pocas concreciones y medidas que las hagan factibles. Mil gracias, Fernanda. Y damos paso a un panel en donde los pueblos indígenas afrodescendientes nos van a comentar cuáles han sido sus esfuerzos en materias de inclusión de los derechos territoriales dentro del esquema de las NDC. Para eso vamos a encontrar con 4 organizaciones muy importantes de la región. La primera va a estar representada por Alberto Terena, de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil, APIP. La otra, Osvaldo Muca, muy agradada, es mi paisano y es presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana y un líder muy reconocido en el país y fuera de acá. El tercer expositor es Levi Sucre, también un viejo colega de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, AMPB de Costa Rica. Y cierra este panel Marino da Estiva, que es un líder quilombola e integrante de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas CONAC del Brasil. Entonces, con esto damos inicio a este panel e invitamos a Alberto Terena. Alberto.
Buenos días a todos y todas. Gracias. Es un encuentro muy importante para todos nosotros. Así como ya me presentaron, soy Alberto Terena de Aldeia Buriti, Mato Grosso do Sul, Brasil, del Consejo Terena, base de APIB de la región norte de Mato Grosso do Sul. APIB se trata de una articulación de los pueblos indígenas de Brasil, ya es reconocida de ustedes. Somos 7 organizaciones de base. Como Kleber no pudo estar, yo estoy aquí representando a Kleber y para estar con ustedes. Otra vez más, para nosotros es muy gratificante estar construyendo juntos estos retos acerca de la crisis climática. Y estamos a las vísperas de una COP muy importante para nosotros, COP que no podemos perder la oportunidad de estar presentes como pueblos, como comunidades locales, tradicionales. Corresponde a nosotros, pueblos y comunidades tradicionales, estar allá. Yo quiero decir que haré una breve presentación y hablaré un poco acerca de aquello que nosotros, como articulación de los pueblos indígenas de Brasil, APIB, estamos intentando estar adentro de este tema, abordando este tema. Queremos hacer estas incidencias importantes para todos nosotros. Sabemos que los pueblos indígenas, así como hemos estado escuchando de ustedes, la importancia de nosotros adentro de este contexto de preservación, la importancia de que nosotros estemos adentro de este contexto de vivencia territorial. Nosotros tenemos mucha cosa para ayudar, para contribuir, pero también es necesario que haya práctica de los países para que estas acciones ya desarrolladas a lo largo de los años, estas acciones vengan, de hecho, incidir para el combate de la crisis climática del planeta. La COP30 trae este marco de renovación de los compromisos de los pueblos frente al Acuerdo de París, un momento político muy importante para analizar cuántos países están de hecho comprometidos para combatir el cambio climático. Nosotros sabemos que documentos oficiales que registran estos compromisos, ANDC, pasan a ser documentos de estrategias, oficializando las prioridades de los países y sirve como portafolio de inversión climática para los países, Brasil y el mundo. Cada vez más hablan acerca de la importancia de los pueblos indígenas para esta crisis climática, ¿cierto? Pueblos indígenas son los guardianes de la biodiversidad, guardianes del clima, entre comillas, ¿cierto? Ellos dicen, y nosotros decimos también, nosotros de verdad somos los guardianes, pero necesitamos avanzar en las formas de reconocer el rol de los pueblos, más allá de las palabras. Es un poco acerca de lo que hablamos antes. El mundo, ¿cierto? El mundo habla, el mundo dice, habla acerca de la importancia, así como fue mencionado por mi compañera, en donde habló acerca de lo que nosotros tenemos adentro de nuestros territorios. Pero esto tiene que ser reconocido más allá de palabras, más allá de registros. Esto hay que ser transformado en acciones para que estas NDCs oficiales lleguen en la COP, lleguen de una manera muy bien estructurada y que haya compromiso de los países. Compromiso de aquellos países que más afectan la biodiversidad. Por esto, el movimiento indígena de Brasil insistió en incidir en el texto de NDC de Brasil, escribiendo de forma clara 2 demandas
y cómo les gustaría ser representado en el conjunto de metas climáticas de Brasil. Por eso, hemos escrito un documento completo, validado de forma política, lo cual une nuestras políticas e incidências activas para que sejam adjuntadas a la NDC oficial y que la NDC incorpore su lenguaje en su texto. Así que nosotros aquí tenemos un resumen de esta NDC indígena, de este texto que ha sido escrito por APIB, de la cual hacemos parte, ¿cierto? Primero está la mitigación, reconocimiento de demarcación y protección de territorios indígenas como si fuera una política climática con objetivos específicos y plazos. Segundo, la adaptación, implementación, integración de la política nacional de protección de territorios indígenas y de los instrumentos de gestión territorial y ambientales como instrumento de adaptación liderados por los pueblos indígenas y otros. Tercero, transición justa, eliminación de los combustibles fósiles, detener monocultivos, minería para biocombustibles y territorios indígenas. Cuarto, financiamiento climático, acceso directo y por lo menos 40% de recursos para organizaciones y fondos indígenas intermediarios. Justicia climática, respeto integral a los respetos indígenas, protección de defensores, participación plena en instancias y decisiones climáticas. Sexto, reconocimiento tradicional, reconocimiento de los saberes y sistemas indígenas, tales como tecnologías legítimas de mitigación, adaptación y su protección contra acaparamiento de tierra. 7. Conexión climática y biodiversidad, integración entre clima, biodiversidad, océanos, mares, con el objetivo de cerar la deforestación hasta el año de 2030 y orientar subsidios nocivos para acciones, para traer beneficios para la naturaleza. Es un poco del resumen que nosotros como movimientos indígenas trabajamos de forma política para intentar hacer con que estas NDCs sean reconocidas oficialmente, ¿cierto? El Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil ha acogido estas NDCs realizadas por PIB y juntos están presentando para el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil para que sea oficializado aquello que nosotros tanto hemos trabajado. Así que se trata de un inicio importante para nosotros. Dentro de estos retos, de hacer con que el gobierno de Brasil traiga para sí esta responsabilidad. Nosotros necesitamos estar presente en este momento tan importante de decisión y construcción contra la crisis climática, la cual afecta a todos nosotros. Yo quiero agradecer la oportunidad en nombre de APIP. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Muy importante la contribución de ustedes a la NDC y ojalá que sea incorporada totalmente dentro de el escrito oficial. Damos simplemente una sugerencia. Tenemos 8 minutos por participante. Damos la palabra a Osvaldo Muca, presidente de la OPIAC. Buenos días, Osvaldo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegra, Margarita, saludarla y verla de nuevo. Carla, alcanzo a ver por allí algunos. No, esperando que esta mañana sea bendecido por el Padre Creador. Dale muchas gracias a Él por permitirnos reunirnos hoy. Saludarlos desde aquí, desde la OPIAC. Eh, en este momento estoy durmiendo, pero bueno, ¿cierto? Yo soy pescador y cazador. Soy del clan Tigre, como ustedes ya saben perfectamente. Duermo de día y cazo de noche, pero aquí estamos, Margarita, para estar en el diálogo.
Bueno, tenemos importante. 8 minutos, De Osvaldo. acuerdo, yo le voy a demorar 4. Ok. Sin nada de carreta, dijo los estos. Bueno, saludarlos y de verdad es importante esta reunión. Nosotros desde la OPIAC, la Amazonía colombiana, que cuenta con 27 millones de hectáreas, la media Colombia, ¿cierto? 64 pueblos indígenas que nosotros representamos. Es importante resaltar ese trabajo que hace el movimiento indígena amazónico, preservando la vida de la humanidad y eso es importante resaltarlo. Nosotros ya hemos hecho varios temas de trabajo frente a esos temas y voy a tratar de aportar unos temas importantes que nosotros tenemos acá desde la OPIAT, ¿sí? Ahí, por ejemplo, datos para clarificar desde la OPIAC y Colombia antes de iniciar esa conversación muy rápida, ¿sí? El alcance de la NDC pues es de acuerdo al avance y el desarrollo que tenga la normatividad, ¿no? Y eso es importante que también nosotros lo podamos dialogar políticamente como los pueblos indígenas del país. En Colombia los pueblos indígenas son prioritarios, los territorios indígenas no son tenedores ni poseedores, son autoridades públicas, ¿cierto? A través de esos territorios nosotros no hablamos de tierras, sino de territorios indígenas, ¿sí? Es un gobierno indígena que está allí por mucho tiempo y que se ha venido desarrollando de acuerdo a sus políticas internas y también lo podemos decir de carácter públicas y privadas, que son dueños del territorio y por eso nosotros lo abarcamos y lo manejamos de esa forma. La situación de NDC en Colombia, ¿cierto? La NDC en Colombia actual, NDC el 2.0, tiene 32 medidas de mitigación y 30 medidas de adaptación y describe los mecanismos de implementación, pero por ningún lado aparecemos nosotros los pueblos indígenas, ¿cierto? Las medidas tanto en la mitigación y adaptación reportan unos indicadores y productos occidentales. Reportan áreas como municipio, departamentos, áreas protegidas, entre otros. Las instituciones ejecutoras o coejecutoras aparecen todos, menos las instituciones indígenas, ¿cierto? O sea, allí siempre nos dejan por fuera. Entonces es importante de que eso se pueda integrar y se pueda, está el reconocimiento, pero no está la integración real y efectiva para poder nosotros también hacer el ejercicio de la ejecución de todos esos temas que existen. Eh, ¿Qué hemos hecho? Presentamos la propuesta indígena amazónica de actualización de la NDC al gobierno colombiano a través de la Mesa Regional Amazónica en mayo del 2025. Participamos en la mesa técnica con el Ministerio de Ambiente para incorporar nuestras medidas. También reconocemos que la actualización del NDC 3 se ha retrasado debido a cambios en el liderazgo del Ministerio de Ambiente. Pero nosotros continuamos trabajando con nuestra propuesta y que esas propuestas sean incluidas, pues confiamos que en Colombia presentará la NC ante la COP30. Es decir, que nosotros confiamos en el gobierno que las políticas que nosotros hemos puesto allí puedan aparecer y que sea pues real en esa presentación de los países, que Colombia pueda presentar nuestras apuestas, que también hemos hecho ese trabajo y que está integrado allí. ¿Qué proponemos los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana para la NDC 3.0? 6 ejes: transición energética justa, exigir el consentimiento libre, previo e informado y excluir nuestro territorio de proyecto de minería y petróleo de transición. Financiación climática directa, es decir, acceso directo a la financiación climática mediante instrumentos propios como el Fondo INDI. Sistema de conocimiento indígena y educación, es decir, que nuestros conocimientos deben orientar a la acción climática. Son los más adecuados para cuidar la vida en la región. Cuarto, gobernanza territorial y justicia climática, es decir, reconocer a los gobiernos indígenas como entes climáticos subnacionales y nuestros planes de vida como instrumento de planificación para el clima. Como quinto, tenemos participación plena y efectiva, es decir, que la representación vinculante en la gobernanza climática nacional y en las delegaciones oficiales de Colombia ante el convenio de cambio climático.
¿Qué debemos hacer nosotros? Antes del 20 de septiembre de 2025 debemos trabajar las medidas de mitigación y adaptación, mecanismo de implementación. Por ejemplo, en el tema de territorios indígenas y la inclusión de la medida se debe redactar. También reconocer los territorios y pueblos indígenas, todas las acciones climáticas desarrolladas desde los sistemas de conocimiento en la Amazonía colombiana. Allí también nosotros tenemos unos desafíos, ¿sí? El Estado colombiano sigue viendo el clima como competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y del sector energético. Se necesita atender que la titulación de territorios indígenas no es una política social, es una medida para la vida socioambiental y debe articularse con los ministerios de Ambiente y el sector de tierras en Colombia. La falta de articulación retrasa políticas y podrán evitar puntos de no retorno a la Amazonía. Nosotros hemos hecho también un trabajo bien importante, es que la única forma de nosotros poder seguir protegiendo y conservando el territorio, hemos dicho que en materia de resguardo es la mejor forma de poder conservar y poder seguir perviviendo la vida. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo muy importante que ya lo hicimos en la COP16, recogiendo más de 1 millón de firmas a nivel mundial, que nosotros decimos que puede haber una ampliación de 13 millones de hectáreas en la Amazonía colombiana en el marco de resguardos indígenas, porque es la única forma que hemos demostrado que se puede seguir conservando territorio y poder seguir hablando de biodiversidad y cambio climático. Y lo hemos demostrado con hechos, que es la mejor forma. No existe otra forma para poder seguir conservando, porque otras áreas también las respetamos, pero es donde mayor deforestación y estimación ha existido en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por esa exposición de la postura de los pueblos indígenas de la Amazonia respecto de la NDC de Colombia. Ahora damos el pase a Levi Sucre, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, AMPB. Levi. Bien, bueno, ya me presentaste. Soy indígena Bribri de Costa Rica. Trabajo con la red indígena Bribri Cabecar y también soy director de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Yo voy a compartir un poco la experiencia de Costa Rica en este tema de los NDCs. Eh, Costa Rica, cuando hizo su NDC 2020-2030, no hubo participación de los pueblos indígenas en la redacción de esos NDC. Estaba en proceso finalizando la consulta de la Estrategia Nacional Red y ahí tomaron algunos elementos para incluir en esos NDC. Ahora iniciamos la actualización de esos NDCs que se revisan cada 5 años y ahí sí hay un proceso de participación de los pueblos indígenas en la actualización de esos NDC y se basa en los resultados de la consulta de la Estrategia Nacional Red, que fue un proceso largo de consulta con los pueblos indígenas, que básicamente se encuadran en 5 grandes temas. En el tema de saneamiento y seguridad jurídica de las tierras, en el tema de las áreas protegidas y los pueblos indígenas, las relaciones de traslapes, uso cultural, etcétera. El tema de un programa de pago de servicios ambientales adecuado a los pueblos indígenas, el número 3. El cuarto es una definición de los bosques desde la cosmovisión indígena. Y el quinto es un mecanismo de diálogo permanente, digamos, de monitoreo y evaluación con los pueblos indígenas. Los 3 últimos, que es el programa de pago de servicios ambientales y el mecanismo de diálogo y conceptualización de los bosques, se está trabajando en la herramienta que se diseñó, que es el Plan Ambiental Forestal Territorial,
y ahí se abordan temas de, de gobernanza, de inclusión de mujeres, de distribución de beneficios. Y sobre esos temas estamos trabajando en proponer, ahora llevamos 6 propuestas de NDC de los pueblos indígenas para el gobierno, que tenemos un diálogo con la Dirección de Cambio Climático. Sobre los 2 primeros, que es temas de fondo para nosotros y también para el mundo, que es el tema de tenencia de la tierra y áreas protegidas, ahí estamos en una discusión con el gobierno porque Costa Rica tiene como resultado de la consulta de red salió el plan RTI, que es el Plan de Recuperación de Tierras, que es bien largo, bien grande el plan, pero es muy lento. Es muy lento porque son procesos judiciales, o judiciables, o sea, son disputas judiciales que tienen que ir a corte, que todos los actores, los que tienen tenencia ilegal, te defienden, entonces son bien largos y avanza muy lento el plan de recuperación de tierras. Y el diálogo que tenemos con el gobierno sobre esto es que ellos no quieren poner una meta sobre cuánta tierra va a sanear o cuánta tierra o cuántas hectáreas van a recuperar, porque para ellos es muy incierto. Hasta ahorita lo que hemos acordado con el tema de tierras, que tiene que ver también con las áreas protegidas, es hacer mención en los NDC que se está trabajando en esos programas, pero no hemos logrado que se establezca una meta específica de que, bueno, al 2030 el gobierno va a recuperar X cantidad de hectáreas o va a sanear X cantidad de territorio. Eso no lo hemos logrado y ese diálogo estamos precisamente en este momento. Eh, entonces, en resumen, tenemos un trabajo con la Dirección de Cambio Climático que nos da, pues, establecer indicadores desde los pueblos indígenas directamente y estos 2 de tierras, pues todavía estamos en diálogo, no lo hemos resuelto, tenemos una serie de reuniones, lo que va de aquí a octubre, a ver si logramos, pues, articular algún compromiso específico, porque lo que hay algo que se habla mucho aquí en Costa Rica es que los compromisos tienen que ser medibles y verificables. Entonces, pues ahí el gobierno se está cuidando mucho en este tema de tierras de no establecer un número, digamos, en estos temas para poder incluirlos como su GNS. El, entonces, en resumen, tenemos propuestas sobre inclusión de las mujeres, sobre el rescate del conocimiento cultural, sobre los sistemas de gobernanza, los territorios, autonomía, la gobernanza de los territorios en el tema de clima. Tenemos otro propuesto, a ver si ya no me recuerdo, sobre la implementación del ordenamiento territorial, sobre planes de ordenamiento territorial en los bosques indígenas. Y quedan 2 pendientes que tienen que ver con la tenencia de tierra y tiene que ver con las áreas protegidas que se traslapan con los territorios indígenas y el uso cultural de los territorios indígenas en estas áreas protegidas. Así está el caso de Costa Rica. Gracias, cambio. Bueno, te agradecemos muchísimo, Levi, por ese aporte desde la Liga Mesoamericana y damos paso a Marino Dastiva, quien es miembro de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas, CONAC, en Brasil. Marino, tienes 8 minutos. Marino. Buenos días, Buen día. me llamo Mario, conocido como Marinho, vivo aquí en Brasil, en la región nordeste de Brasil. Tenemos 1.300.000 quilombolas en el territorio brasileño. Fue uno de los principales trabajos que hicimos sobre la mitigación climática. De mi punto de vista, es fue el hecho de lograr que el IBGE pudiera localizar dónde estamos, en los biomas en que estamos, porque siempre escuchamos decir que había
pocos negros y colombolas en Amazonia y otros biomas. Cuando logramos eso en 2020, eso se concretó en 2022. Logramos probar que tenemos más de 1.300.000 quilombolas en Brasil. De este número, más de 900.000 están en la región nordeste, más precisamente en el bioma Caatinga, que es puramente brasileño. De esta población, más del 15% está en Amazonía, también quilombola. Con todos estos estudios que se hicieron, sabemos también que de nuestros territorios quilombolas, solo el 3% son desmatados, solo el 20% deforestados en Brasil. La mitigación más importante climática para nuestro pueblo en Brasil es la cuestión de la regularización fundiaria de los quilombolas, para lograr que el gobierno regularice nuestros territorios para que continuemos haciendo la mitigación climática en Brasil. Tenemos muchas herramientas de luchas que conquistamos por el movimiento quilombola en Brasil. Estamos intentando obtener el reconocimiento de los NDCs con el pueblo quilombola. Y tenemos muchas herramientas como una PGTAC que fue creada por una ley creada hace poco tiempo, el año pasado, si no me engaño, que la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental quilombola, con un georreferenciamiento de nuestro territorio, logramos obtener información, formación capacitación de jóvenes, mujeres, para que la cuestión climática pueda ayudar aún más a este aspecto climático con la ley brasileña. Tenemos también el cadastro colectivo rural, un registro que la NDC como para reconocer la lucha, estas herramientas que el movimiento quilombola brasileño tiene y que empiecen a escucharnos y a colocar los quilombos en estas negociaciones también, financiaciones, construcciones de financiamientos para esos ejes climáticos en nuestro país. CAR es el registro ambiental rural en nuestro territorio, es colectivo de todos nuestros territorios que permita que los para las áreas de preservación. Eso es muy importante para la cuestión climática, para la cuestión de la mitigación climática hoy en día en Brasil principalmente. Estamos entonces en esta lucha efectiva de construcción de la NDC. Hicimos una carta con los pueblos afrodescendientes latinoamericanos al presidente de la COP. Les presentamos esta carta. Les pedimos que el reconocimiento de nuestro pueblo, la creación que sea hecha por nosotros, por el pueblo quilombola en Brasil, con la cuestión de adaptación climática. Nuestro país es gigantesco, principalmente la cuestión de los biomas, y sufrimos todos los días la cuestión del racismo institucional. El racismo institucional, incluso en las NDC, no reconoció nuestro pueblo en la NDC un racismo
institucional, como lo definimos. Este racismo está en los gobiernos, está dentro de los gobiernos. Hace décadas sufrimos de eso y hoy tenemos que lidiar con eso todos los días, a diario, en nuestro país. Nuestra lucha es gigantesco, los pueblos afrodescendientes, para que logremos no solo combatir el deforestamiento en nuestro país, en nuestras comunidades, y también la falta de financiación por parte de de nuestro gobierno para que logremos esta mitigación climática. Incluso en nuestra región donde yo vivo, en el nordeste, hay mucha sequía, hay mucho tiempo sin lluvia y no acabar con la sequía, pero logramos aprender a vivir con ella. Logramos aprender a fortalecer nuestro pueblo en este clima que tenemos y aprender que es nuestro clima. Tenemos que aprender, tenemos que llevar adelante todas las situaciones que tenemos en la región nordeste hacia otras regiones para que juntos consigamos reforzar todo este problema de deforestamiento. Es eso. Bueno, muchísimas gracias, Mariño, Muito por la obrigado. intervención y por el aporte desde Brasil, recordándonos que otro gran grupo étnico habita la Amazonía, como son los afrodescendientes. Muchas gracias. Damos la palabra a Francisco Pérez, quien nos tiene un ejercicio para explicarnos. Gracias, Margarita. Sí, tenemos otra encuesta donde queremos preguntarles a ustedes si han participado en el desarrollo de las NDCs en sus países. Entonces también pueden escribir acá por la encuesta o igual en el chat si quieren compartir por ahí experiencias que tal vez algunos de ustedes han tenido. Igual esta información lo vamos a como tener grabado acá en el ERI y compartirlo posterior con todas y con todos para poder ir como juntando más esa discusión sobre las NDCs y los espacios de incidencia que vienen desarrollando. Bueno, tenemos casi 30 respuestas a la encuesta, gracias a quienes han respondido. Y veo, Darío, que mencionaste acá, respondiste en el chat, que el Red Afros también ha participado en el proceso de actualizar la índice de la República Dominicana. Súper.
Sigan llenando, por favor. En el chat o en la encuesta, ¿está bien? Creo que ya estamos, Francisco, si no se nos va el Sí, sí, tiempo. sí, me parece. Gracias, Carla. Bueno, sí. Entonces, ya cerramos la encuesta. No. Creo que nos permite compartir las respuestas específicas acá, pero igual, como mencioné, podemos como revisar eso y compartirlo posterior del webinario. Así que agradecemos la participación y paso la palabra de nuevo a Margarita para continuar con la siguiente sesión. Bueno, muchas gracias. Estamos entonces entrando al último panel, antes de la intervención final de Carla, con representantes de gobiernos y representantes de otras instituciones de sociedad civil. Y vamos entonces a hacer 3 preguntas, cada una de ellas a los representantes de gobiernos y de entidades, para que en un tiempo récord, entre 2 y 3 minutos, podamos hacer 2 rondas con estas personas. La primera, vamos entonces a presentar a los panelistas. La primera es Hannah Girardot, que es asociada de Género y Juventud en la Alianza NDC. La otra persona es Rachel McMonagh, que es directora de programas de cambio climático en la Andesa. La otra persona es Berioska Quispe, del Ministerio del Ambiente del Perú. Y la otra persona es Max Puig, de la entidad que regula el cambio climático en República Dominicana. A todos ellos, bienvenidos. Y entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta. Margarita, hubo un pequeño cambio con la colega Berioska Quispe. No se va a poder unir, pero en su lugar se va a unir Jimena Mora, que es la directora de mitigación del MINAM en Perú. ¿Jimena Mora? Sí. Ok. Bueno, entonces, esto fue un cambio de última hora, nos excusan. Entonces, la primera pregunta va dirigida eh, a Hannah Girardot y tiene que ver cómo en la NDC 3.0 puede incluir los derechos territoriales como una medida de mitigación al cambio climático. Aquí ya vamos un pasito más adelante. No solamente reconocerlos, sino incluido en la implementación de acciones de mitigación. Ana, buenos días. A ver. Buenos días, muchas gracias Margarita por recibirnos hoy y gracias por la invitación a todo el equipo. Es fantástico escuchar las presentaciones. Hasta el momento estoy muy emocionada de poder ahondar un poco más en el tema. A manera de contexto, rápidamente para todos, la Alianza de NDC es una coalición global que reúne más de En tus 250 miembros. miembros para entregar acciones ambiciosas para cambio climático, para cumplir con las metas estipuladas en el Acuerdo de París. Entonces, a través de estas alianzas encontramos conocimiento y financiación para convertir estas NDCs en proyectos y acciones factibles. Hemos estado apoyando a los países para también mejorar y desarrollar sus NDCs 3.0 en los últimos años. Y muy claramente, creo que se ha mencionado muy claramente, ya sabe que no estamos muy enrutados para alcanzar estas metas. Tenemos algunas brechas de financiación y de acciones, pero todo esto se tiene que abordar para corregir nuestro curso en la medida necesaria. Pero una de las necesidades fundamentales en las que trabajo principalmente con estas NDCs es el buscar los países miembros que brinden apoyo para asegurar que haya un aporte significativo, asegurando que aquellos países más impactados por el clima, por retos climáticos, se involucren desde el principio en el diseño de políticas
hasta la implementación, durante todo el proceso. También es crítico que tengan acceso, como se mencionó ya, a financiación en caso necesario y que haya un seguimiento adecuado, así como transparencia en cuanto a cómo las contribuciones y las consideraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes se integren en estas políticas también y que ese compromiso se mantenga con el tiempo también. Estamos viendo un momento específico, y unos meses críticos, y también necesitamos asegurar que estos procesos que se están llevando a cabo en este momento tengan un plan para, para que se puedan continuar en el futuro. Sé que estoy avanzando muy rápidamente, pero simplemente quiero contar que lanzamos un manual de mejores prácticas para la participación de partes interesadas y hemos también incluido una serie de consideraciones que instamos a los miembros a que sigan. Uno de los ejemplos es el de Perú, en el cual se demuestra un gran liderazgo en este frente. Hay muchísimo más que queremos decir, pero quiero asegurar que tengamos tiempo, que deje participar a los otros panelistas, pero solo quería decir que en todas estas transiciones políticas y tiempos inciertos y reconocimiento inconsistente de derechos y la participación desigual de minorías y documentos, poblaciones indígenas y afrodescendentes. Entonces es muy importante que logremos abordar todos estos asuntos y bueno, ya podremos compartir más en otra ronda de discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hanna. Y damos la palabra a Jimena Morales del Ministerio del Ambiente del Perú para la misma pregunta. Muchas gracias, Margarita. ¿Qué tal? Jimena Mora, mucho gusto. Eh, bueno, sí, bueno, por empezar quisiera extender un saludo en nombre de Beriojo Quispe, quien acaba de tener hace un par de minutos una urgencia que atender en la alta dirección del Ministerio del Ambiente. Bueno, tu pregunta sobre cómo pueden estas NDCs mejorar su abordaje en términos de los derechos territoriales y como medida para mitigar el cambio climático, pues bueno, yo quisiera comentar brevemente sobre cómo venimos trabajando en el marco de básicamente el trabajo que venimos haciendo con la Alianza de los Líderes por los Bosques y el Clima, el FCLP, pues y también como además de eso, Perú somos co-líderes de un área de acción para el apoyo a las iniciativas de los pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? Y justamente en este contexto se ha lanzado la iniciativa para buscar reconocer derechos colectivos sobre la tierra, que a su vez, como sabemos, es una condición habilitante muy importante en los países con bosques tropicales, puesto que esto puede asegurar la protección y conservación de los bosques. Y bueno, recientemente en la pasada COP29 en Bakú, el FCLP presentó una iniciativa que tiene que ver con básicamente este compromiso intergubernamental sobre la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas y comunidades locales, a la que se sumaron 13 países, si no mal no recuerdo, entre ellos está el Perú, por supuesto, y esta iniciativa busca que los países con bosques definan una meta numérica para el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de pueblos indígenas y comunidades locales. Y se espera pues contar con diversas contribuciones para poder ser anunciadas de manera conjunta en la Jimena, COP. Jimena, disculpa un segundito. ¿Hay algún problema con el sonido? Nos dicen que no se está escuchando. No sé si por favor... ¿Escuchan ahora? No, no eres tú, es algo más con la interpretación. No sé si la interpretación nos puede dar revisando, por favor. En inglés se oye 2 intérpretes y mucho ruido. Ok, me avisan entonces. Sí, fue en continuar. inglés, creo que el problema. Ok. Hagamos una prueba. ¿Están todos escuchando ahora bien? Por favor, si nos dicen en el chat. Si nos... Ya, sí están escuchando. Ya, disculpa, Jimena. Gracias. No, perfecto, no. Bueno, como les venía comentando, esta pues iniciativa este compromiso intergubernamental sobre la tenencia de la tierra
pues lo que se busca ahora es poder básicamente tener diversas contribuciones que puedan ser anunciadas en la próxima COP30 este noviembre. Y quisiera sumar a eso también que hace algunos meses en la Semana Climática de Londres se lanzó también un llamado global para promover este compromiso intergubernamental, ¿no? Y para que este venga acompañado además de un anuncio del paquete de un paquete financiero, ¿no? Sobre que se denominó Tenencia y Bosques 2.0 para canalizar financiamiento ya en el largo plazo y además un mecanismo más flexible y directo hacia iniciativas lideradas por pueblos indígenas y comunidades locales. Ello teniendo en cuenta que el primer paquete financiero para tenencia de bosques y tenencia y bosques pues fue lanzado por el grupo financiero, el grupo de financiadores de la tenencia forestal, el FTFG, en la COP26 por un monto aproximado de 1.7 millones, no, perdón, 1.700 millones de millones al 2025. En este contexto, desde el FCFP se viene trabajando con países de bosques tropicales y miembros y no miembros del FCFP para poder definir una meta que puedan contribuir al compromiso intergubernamental y además alineado con las propuestas de NDC y en su línea con las posibilidades, contextos nacionales y por supuesto la institucionalidad y legalidad en cada uno de los países. Eso sería por mi parte entonces. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Entonces damos paso a Rachel de la Andesa para que nos conteste esta primera pregunta sobre la aproximación que deben tener los derechos territoriales dentro de la NDC 3.0 como medida de mitigación al cambio climático. Buenos días y por favor. Gracias, Margarita, y la oportunidad de participar en este webinar. Y mi nombre es Rita McMonagall y yo soy la directora programática en Envesa. Somos una organización internacional de la sociedad civil que trabaja en otros 50 países durante 50 años para garantizar los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas en términos de derechos de tierra. En relación con EDC, hemos trabajado con muchos gobiernos en los últimos 9 años para integrar la tenencia de tierras en sus NDCs. Y junto con, digamos, gobiernos, la idea es revisar todos los NDCs existentes. En julio de este año revisamos 170 de estos NDCs disponibles. Estos son ya revisados, así como también unas versiones antiguas disponibles para examinar la inclusión de tenencia de tierras y cómo esta ha sido discutida en los NDCs. Encontramos que menos del 28% mencionaron la tenencia y 13% se comprometieron para fortalecer la tenencia de tierras. Encontramos eso, menos del 12% hablaron de derechos digamos, equilibrados, equitativos de tenencia. Miramos cómo los países trabajan en su visión sobre sus nuevos NDCs y los intereses de cada país para revisar la implementación de sus NDC existentes e incluir tenencia de tierras. Vamos a hacer un brief que vamos a hacer próximo y se va a presentar en la COP y ojalá sea una herramienta para que los gobiernos busquen no solo elevar los territorios o derechos territoriales, sino específicamente incluir los derechos de tierras. O sea que hay guías sobre la necesidad de incluir registros, áreas o marcadores de áreas, compromisos y también los FPICs. Así que por favor, estén pendientes porque va a salir pronto. Excelente ese aporte que vamos a tener proveniente de la Andesa para ampliar nuestra visión sobre los derechos territoriales de los pueblos que viven en los bosques tropicales. Pasamos entonces a la segunda pregunta y en este caso nos dirigimos a, digamos, cuáles son los riesgos que existen
para aquellos países que se niegan o están reacios a incorporar los derechos territoriales en las consideraciones sobre derechos territoriales en la implementación de las NDCs. O sea, existe desde el punto de vista, digamos, de las obligaciones de los países, algún mecanismo para, digamos, promover que esos derechos sean implementados en este sentido. Para eso, entonces, invitamos a Rachel a contestar esa pregunta. Gracias, Margarita. Para hablar sobre la investigación que se hizo, encontramos que el 90% de los NDCs con metas de tierra realmente no tenía salvaguardas. La idea era progresar en la mitigación climática a través de una variedad de enfoques, primordialmente la creación de parques nacionales o mejor zonas de conservación que pudieran, digamos, también, digamos, impulsar a los quienes vivían ahí. Otros compromisos en la expansión de energía renovable, infraestructura, creación de mercados de carbono y otras soluciones climáticas que realmente trabajaran en la huella de carbón. Vimos que solo el 10% de aquellos metas, incluyendo la tierra, incluían la salvaguarda en la tenencia. Cuando la tenencia no se incorpora, hay conflicto, hay violaciones de derechos humanos y, claro, cuando los FPICs o, digamos, CPLIs no están implementados, no hay incidencia en la acción climática que se pretende. No solo decimos que hay resultados para la comunidad, sino que no estamos viendo tampoco resultados ambientales, que era el propósito de esas acciones. Muchísimas gracias, Rachel. Pasamos la palabra a Jimena Morales del Ministerio de Ambiente del Perú. Gracias, Margarita. Es Jimena Mora, no Morales, pero bueno, a ver, Perdón, Mora, escúcheme. no, tranquila. Entonces, bueno, como sabemos, las NDCs pues, tienen que ser implementadas en el territorio y para ello es clave que los países consideren la seguridad de la tenencia de la tierra a través de la asignación de derechos y sobre aquellas tierras, territorios que aún no tienen categorización, ¿no? Que no son categorizadas. Y por supuesto también así como la gestión adecuada, ¿no? En el caso de Perú, la asignación de derechos es más allá de ser una condición habilitante para poder lograr esta implementación, también es una medida de mitigación que hace parte de nuestra NDC, específicamente una medida en el sector UTCUS, ¿no? o LULUCF, de uso de tierra y cambio de uso de tierra y silvicultura. Esta medida la hemos denominado asignación de derechos en tierras no categorizadas en la Amazonía. Y incluye dos modalidades, ¿no? Para la implementación, como tanto la titulación en comunidades nativas en la amazónicas y también la categorización de reservas indígenas para pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial, que es la denominación que tenemos acá para ellos, o conocidos como los PIASI. Actualmente también en el marco de nuestras NDCs y por supuesto el trabajo que hacemos para la implementación y así como también nuestra contribución para el compromiso del que les hablé hace un momento, el compromiso intergubernamental sobre la tenencia de la tierra, nos encontramos trabajando en el marco muy de cerca en coordinación con las organizaciones indígenas representativas en nuestra Amazonía y por supuesto también con los gobiernos subnacionales, ¿no? Acá son los gobiernos regionales, para actualizar los datos que nos permitan, pues, estos datos sobre la brecha de asignación de derechos de pueblos indígenas, que todavía pendiente por cerrar, y proponer así acciones al 2030 que permitan, pues, lograr cerrar esta brecha. ¿No? Eso es lo que podría comentar por mi lado. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Entonces pasamos esta pregunta a Hanna, por favor. Gracias, Margarita.
En relación con lo que se ha dicho, el riesgo más grande son que los compromisos ambientales que son tan necesarios para sostenernos, pues puede que no se logren, pero también está un riesgo que exacerba las inequidades, injusticias a nivel climático. Tenemos ejemplos de miembros del país que están tratando de mitigar esos pasos. Tenemos una solicitud de Chile para desarrollar una evaluación de las vulnerabilidades indígenas y capacidades adaptativas al cambio climático para poder recolectar recomendaciones como el conocimiento ancestral se puede adaptar a estrategias y medidas nacionales. Así que hay algunos pasos que los países toman y quisiera anotar otro riesgo sustancial y son, digamos, la participación de las partes interesadas significativas, sin importar la comunidad. Hablamos de algunas específicas que tienen prioridades específicas, como lo hemos discutido hoy. Y a veces pasa uno por alto las necesidades y las responsabilidades compartidas de aquellos impactados para implementar acciones a nivel nacional. Aprecio lo que el señor Sucre nos dijo desde Costa Rica. Trabajamos también para construir apoyo, para saber los talleres participativos y una solicitud que se le dio a esto para saber y cómo tener estas conversaciones específicamente con las mujeres en comunidades indígenas, pero también garantizar el análisis y esto se traslada o se traduce mejor a idiomas locales. Los NDC se traducen también, entonces la idea es tomar aquellos pasos tempranos para crear alianzas significativas para mitigar este riesgo. Otro ejemplo que incluimos fue también el foro de participación juvenil sobre cambio climático y también para poder tener el triple C. Pienso que hay muchas conversaciones que yo también puedo compartir con ustedes. Tenemos las grabaciones y pienso que uno de los grandes riesgos es mirar a las generaciones futuras, quienes lideran estas conversaciones y que van a crear un impacto para poder implementar estas políticas y compromisos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, tenemos la última pregunta, la última ronda, y la primera va dirigida hacia Jimena Mora del Ministerio de Ambiente del Perú. ¿De qué manera las obligaciones que se salen de las NDCs se ven fortalecidas o más bien se ven retadas en otros planes nacionales o políticas u obligaciones derivadas de leyes diferentes? Entonces, ¿de qué manera se ven fortalecidas o se ven retadas por políticas nacionales que coexisten con las derivadas de la NDC? Gracias por la pregunta, Margarita. Bueno, pues yo les quiero comentar que en el caso del Perú, considero que estamos trabajando para justamente se vean fortalecidas, ¿no? Porque nosotros contamos con una ley marco sobre cambio climático y esta a su vez en su reglamento, pues indica que cada ciclo de NDC que nosotros tenemos que comunicar a la convención, cada 5 años, como saben, pues además nosotros tenemos que considerar propuestas de los pueblos indígenas y originarios. Y además, por otro lado, cuando se estuvo pues trabajando en el proceso de consulta pública que se hizo para para elaborar y aprobar este reglamento, pues en este contexto también se creó la plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, que acá en Perú la llamamos bueno, la llamamos la PEPIC. Entonces, esta plataforma es un espacio que ha servido mucho para fortalecer, por supuesto, ¿no? Toda la acción que viene la coordinación con estos pueblos, ¿no? Es a través de
de ella que se gestiona, ellos tienen como mandato gestionar, articular, difundir y hacer seguimiento a las propuestas de medidas de adaptación y mitigación que tienen relación o guardan relación con los pueblos indígenas u originarios frente al cambio climático, ¿no? Y lo importante acá es que lo que se busca a partir de esto es que valorar los conocimientos de estos pueblos, sus prácticas y también sus saberes tradicionales y ancestrales, ¿no? Esta plataforma consideramos nosotros desde acá que es como uno de los principales logros dentro de los acuerdos que se dieron en este proceso de consulta previa cuando se reglamentó la ley marco. Y hacen parte de esta plataforma 7 organizaciones representativas de los pueblos indígenas en el Perú, algunas asentadas en la Amazonía. Y de este modo, pues se crea esta plataforma, es creada mediante una resolución ministerial que aprobó esta conformación, ¿no? Y el funcionamiento de la plataforma. Acá lo importante es que también esta plataforma también hacen parte cuenta con representaciones tanto del Ministerio de Cultura en el Perú y también con el Ministerio del Ambiente. Y bueno, ellos son bastante activos, solamente comentarles un detalle que el día de mañana y pasado mañana, el 10 y el 11 de septiembre, vamos a tener el 6º encuentro nacional que realiza la PEPIC, ¿no? En Lima. Vienen los representantes designados de las 7 organizaciones desde diferentes puntos. Y además, siempre para este caso, en este 6º encuentro, uno de los principales puntos de la agenda que será compartida, bueno, nosotros tenemos que además informar sobre los avances, ¿no? del proceso de actualización para este NDC 3.0, perdón, y este es uno de los principales puntos que pues de los cuales las organizaciones tienen mucho interés por ponerse al tanto. Eso sería por mi parte, Margarita. Gracias. Mil gracias, Jimena. Pasamos la palabra a Rachel para responder la misma pregunta. Rachel, please, can you wait a little bit? There is no translation for English. Please, the company can check if... Hola, verificando la interpretación. ¿Funciona? ¿Están recibiendo interpretación? Ahora sí. Para español, sí. Ya, ahora sí. Gracias. Sorry, Rachel. Now it's okay. Disculpa, Rachel, adelante. Bueno, estaba diciendo que en una revisión de los 170 NDCs hemos notado que cuando se mencionó la tenencia de tierra, se hacía como manera de comentario o reconocimiento del rol de la tenencia de tierras en lugar de compromiso o un objetivo o una acción que pretendieran llevar a cabo los gobiernos. Entonces, en creación de la orientación técnica para apoyar a los gobiernos en este ámbito de la tenencia de tierra, queríamos incluir plantillas o lenguaje mm, homogenizado de manera que el reconocimiento de esta tenencia de tierra se convirtiera en una acción tangible. Y quisimos reconocer todos los otros compromisos y recursos limitados que están eh, encontrando los gobiernos en esta iniciativa. Tenemos algunos acuerdos que están atados a esta tenencia de tierras y algunas situaciones que enfrentan los gobiernos. Por ejemplo, vemos también que están los objetivos de desarrollo sostenible con respecto a la integración de tenencia de tierras. Para los ODS estamos ofreciendo el objetivo 15.3, que se trata de combatir la desertificación y la degradación de la tierra, el target 1.4 que estaba viendo, las acciones, acceso a los recursos y derechos de la tierra, derechos territoriales para hombres y mujeres particularmente, el objetivo 5A, que se fija en los derechos de las mujeres y vemos cómo los gobiernos comprometidos con esto pueden traducir esto en las NDC.
de NDCs usando sus datos para sus objetivos. Para combatir la desertificación, hay un compromiso con tenencia de tierra con base en las decisiones de las últimas COPs y se ha creado una plataforma para apoyar la consulta nacional en cuanto a cómo la tenencia de tierra puede contribuir al combatir las sequías y la desertificación y la degradación de las tierras. Y estamos buscando maneras y buscando estas consultas nacionales para los compromisos de las NDCs y bueno, los gobiernos también pueden estar incluyendo estas conversaciones y estos hallazgos en sus NDCs, uniendo diferentes agendas bajo el banner en común de utilizar los derechos como base de lo que es de la manera de lograr estos objetivos. Entonces, le mencionamos este documento de orientación técnica, pero también con los objetivos claros y y las muestras del lenguaje a utilizar. Todo esto estará disponible. Mil gracias, Rachel. Por favor, Ana nos da su opinión sobre esta pregunta. Ana. Muchas gracias. Sí, se escucha. Sí. Muy bien. Fantástico. Muchas gracias por esta pregunta. Creo que se ha compartido tanto. Bueno, estoy ansiosa de ver esta guía técnica y poderla compartir en nuestra plataforma también con nuestros miembros. Es una herramienta realmente increíble. El hecho que exista es fantástico. Bueno, algunas de nuestras NDCs a nivel general son estos documentos complejos que unen las prioridades sectoriales y también incluyen insumos a lo largo de diferentes comunidades y países, pero también hay una parte de este panorama que han compartido mis colegas que tiene que estar alineada antes de poder cumplir las metas de una manera justa y sostenible. Entonces, en términos del contexto nacional de la alianza de NDC Partnership, la alianza de NDCs, está trabajando fuertemente para incluir estos compromisos en la planeación nacional. Tenemos puntos focales en ministerios de finanzas y de planeación. También tenemos mucho trabajo que nuestros colegas en diferentes equipos están haciendo para asegurar que las personas adecuadas estén involucradas, que las prioridades de desarrollo y las necesidades que el gobierno está priorizando estén alineados con los compromisos climáticos. De manera que mucho del trabajo que hacemos en la alianza tiene que ver con esta alineación y el asegurar que estas prioridades estén conectadas. Quisiéramos decir que el clima como tal o estas iniciativas no van a funcionar porque sí, tienen que estar incluidas las iniciativas en planes sectoriales, todo lo concerniente a objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, los compromisos en NDCs también tienen que estar reflejados en otros procesos. Esto es especialmente relevante para esta conversación, en que los ejemplos de cómo los enfoques indígenas y la adaptación a la biodiversidad, el combatir o la lucha contra la desertificación pueden ser parte de las políticas referentes a DNSS. Entonces, estamos ansiosos de trabajar con colegas que están participando hoy en día en estas iniciativas con miras a la implementación y también creo que hay mucha oportunidad para alineación y llevar a cabo los objetivos nacionales. Trabajamos también con el acelerador, con la toma de decisiones, estamos pensando en nuestros facilitadores de país en todos nuestros países miembros para mejorar la coordinación y la planeación que los facilitadores, algunos facilitadores, están también llevando a cabo. Creo que esto es muy claro para todos los participantes de esta llamada. Creo que hay muchos compromisos y tiene que haber una conversación acerca de oportunidades para pensar en estas sinergias. Con mucho gusto quisiera estar compartiendo este esfuerzo de los colegas del lado de NDC. Creo que con esto termino. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Ana. Con esto damos por terminado esta sección, este panel, con estas 3 respuestas a las 3 preguntas. Y pasamos si no hay alguna otra sugerencia, Carla, tú me dirás, a la sección que va a ser coordinada por Francisco sobre las respuestas
que se han dado a la encuesta que él hizo. Y finalmente Carla nos va a cerrar con los pasos siguientes este webinar. Sí, tenemos algunas preguntas que Francisco fue recolectando. ¿Hay tiempo todavía o ya no? No, yo creo que ya no hay. Bueno, según mi reloj faltan 10 minutos y 12 minutos y tenemos las respuestas y tu intervención final, Carla. No Ok, sé. bien. Entonces las respuestas, por favor. No, qué pena. Creo que sí, eran precisamente este tiempo para lo de las respuestas a las preguntas, no a la encuesta en sí. Porque igual eso está como en el sistema que no lo podemos hacer ahora, pero lo veremos después. Sí, entonces chicos, si puedes decirnos las preguntas, las principales preguntas, tal vez una para cada panelista. Creo que algunos líderes tuvieron que salir, no más de 3 preguntas, por favor, chicos. Yo no las tengo aquí tan. Yo te invitaría, Carla, si las tienes, para que se las hagas a los panelistas, porque no las tengo aquí bien. Sí, Chico las va a decir. Él las Bueno, pero sí. colectó de todas las preguntas que recibimos. Para Fernanda, las NDCs garantizan de forma efectiva el derecho a la participación de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales y cómo enfrentar la falta de representación de estos grupos en los procesos de decisión para los líderes que todavía están acá. Escuchando a ustedes, yo percibí que las pautas son parecidas, pero los caminos son diferentes. ¿Ustedes ya están articulando de forma conjunta la apertura para acciones colectivas? Y rápidamente para Hannah. ¿La alianza de NDC-HANA tiene algún contacto directo para pueblos indígenas y comunidades locales y afrodescendientes? Y para cerrar, para Jimena, ¿cuál sería la actualización acerca de la promesa? ¿Ya existen directrices o metas acerca de cuánto se espera de recaudo? Y, y cómo la promesa está trabajando temas con poblaciones indígenas, afro, quilombolas, que están por fuera del bioma amazónico. Esas serían las preguntas. ¿Puedo empezar? Bien. Gracias a todos por las intervenciones. Ha sido muy importante. Yo hablaré en portugués ahora, ¿listo? Acerca de la pregunta de la participación, nosotros sí estamos analizando para verificar si hubo o no participación en el proceso de diseño de NDC. De una forma general, hay una participación por lo menos simbólica de las poblaciones indígenas, especialmente, ¿listo? Pero la participación tiene que ser vista no solamente en un proceso de diseño, pero diseño, implementación y monitoreo también, para que estos espacios sean garantizados adentro del diseño de NDC. Para que haya participación se necesita que existan espacios, ¿cierto? Así que la creación de estos espacios institucionalizados adentro del marco constitucional, no solamente adentro de la política de la NDC, pero de las políticas sectoriales, de las políticas internas del país, de la planeación, ¿cierto? Que estos espacios de participación y consulta sean incluidos, que sea reglamentada la consulta libre, previa, informada, así como dijo Perú, que hay una ley que reglamenta esta práctica. Reglamenta en todos los procesos políticos de legislación. Es otro punto que podremos abordar. La continua capacitación de los liderazgos comunitarios, de indígenas, afro y otras comunidades para que logren traducir sus lenguajes, para que logren ser introducidas políticas públicas también. Esto es muy importante. Otro punto que quiero resaltar sería la necesidad de que haya transparencia. Transparencia de la implementación de la política climática para que ella pueda ser, para que haya monitoreo de las poblaciones que deseen participar, que tengan sus demandas atendidas adentro de las políticas climáticas, políticas internacionales y en los planes sectoriales nacionales. Espero que haya podido responder este tema rápidamente. Muchas gracias.
Quizá puedo continuar con la pregunta que está dirigida para mí sobre, pues si ya tenemos un nuevo compromiso, ya se ha asegurado los compromisos y el objetivo de cuánto se espera recaudar. Bueno, sobre el compromiso de tenencia, pues estamos trabajando para poder tener un número aproximado y de hecho en esta próxima semana del clima en Nueva York, en 2 semanas si no me equivoco, pues lo que esperamos también es poder comentar sobre esta aproximación, digamos. Y, y que posteriormente pueda ser anunciado esto en la COP30. El tema es que, por supuesto, nuestro anuncio tendría que estar muy de la mano del financiamiento que acompañaría esta propuesta. Entonces, pues es así que pues lo que se ha pensado desde el gobierno es ir con una propuesta aproximada a la Semana de Nueva York. Ojalá que también ahí se pueda pues apalancar algo más. Y además, comentarles que este compromiso además incluirá, además del número de hectáreas, digamos, que nuevas que esperamos que se reconozcan, también acompaña como un trabajo de fortalecimiento de la gestión de aquellas tierras que ya reconocidas por los pueblos indígenas y las comunidades locales, ¿no? Eso es lo que podría comentarles. Espero haber contestado la pregunta. Y sería la última pregunta que Chico hizo para Hannah. Voy a repetir la pregunta. ¿Listo? La pregunta para Hannah ha sido, si la alianza, partnership y ONDCs tienen contacto directo para pueblos indígenas, afro y comunidades locales. Si hay contacto directo a través de esta alianza, Hannah. Muchas gracias, muchas gracias. La Alianza NS es una organización que tiene 250, más de 250 miembros en este momento, incluyendo gobiernos de países y también socios en implementándose. Esta membresía está abierta para quienes quieran aplicar. Entonces, si hay organizaciones que aspirarían a estar involucrados en el apoyar países en su solicitud, su necesidad de implementar sus NDCs, de manera muy activa, los insto a que lo hagan y con gusto puedo responder cualquier inquietud. En términos de contacto directo, creo que la mayoría de compromisos se dan a nivel de país. Entonces, tenemos puntos focales en gobiernos, tenemos facilitadores de país que están dentro del gobierno para apoyar la planeación y la implementación de NDCs y de muchas maneras. Creo que muchos de los países que están presentes o de los que se han mencionado en la llamada hoy tienen mecanismos muy fuertes de coordinación y mecanismos eh, para involucrarse o ahondar en participar con estas comunidades indígenas y afrodescendientes, también para tener participación intersectorial y planeación a nivel intersectorial. Entonces, tenemos esos compromisos, pero a nivel nacional, a nivel internacional, trabajamos con nuestras organizaciones miembro también. Espero que esto sea útil para responder la pregunta. Muchas gracias a todos los panelistas. Margarita, ¿estás por ahí? Thank you Creo que very nos much to toca. all panel members. Quisiera agradecer mucho I a would like to todos por thank la participación. Sabemos que 2 horas, everyone for the estar 2 horas participation. virtualmente a veces es difícil, pero hemos querido dar toda la información posible y con gente clave que podría traernos la información más concreta que necesitábamos. Por parte de RRI vamos a publicar el modelo de cómo una NDC tiene que ser en el mundo ideal. Lo van a encontrar en redes sociales, vamos a enviarlo también a la coalición RRI y vamos a estar trabajando en una campaña
para que todos los datos que salió en nuestra investigación sean conocidos por los gobiernos y se pueda hacer rectificaciones porque todavía estamos a tiempo. Agradezco mucho a los líderes indígenas, a las organizaciones como la Andesa, NDC Partnership y al gobierno de Perú por participar, también a Fernanda por su investigación. La investigación no ha terminado. Seguimos con los países de África y Asia y vamos a tener más webinars y más charlas para esas regiones también. Agradecemos muchísimo su participación por estar aquí con nosotros casi 2 horas. El número de participantes no bajó ya a las 2 horas. Entonces estamos muy contentos porque eso nos indica que el webinar fue muy útil. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.